El propósito que tengo con este taller es demostrarles la necesidad de la membresía y la importancia de la membresía. Hay personas que consideran que la membresía no es importante y tienen objeciones en cuanto a la membresía porque no lo encuentran como un término que está en la Biblia. Pero les quiero demostrar que la Biblia, aunque no usa el término membresía, sí presenta que hay membresía en la iglesia, y es importante, ¿sí? Vamos a orar. Padre, Señor, queremos pedirte ayuda y dirección para lo que vamos a estudiar juntos ahora. Señor, ayúdanos. Mis hermanos vienen de una plenaria, Señor, y ahora se sientan para escuchar otra enseñanza. Ayúdanos a tener ese espacio en la mente y en el corazón para recibir lo que tu Espíritu Santo quiere mostrarnos, Señor, que es importante para nuestro caminar contigo y nuestra parte junto con la iglesia tuya, Señor, a que tú estás edificando. En el nombre de Jesucristo lo pedimos creyendo que tú estás escuchando, Señor, y creyendo que tú eres poderoso y bueno para hacerlo, Padre. Gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Es importante cuando oramos recordarnos a nosotros mismos quién es el que nos está escuchando y qué es lo que Él puede hacer. A veces oramos porque, pues tengo que orar para empezar y hay que decir una oración. O tengo que orar para comer y pues tengo que decir una oración. No, hay que afirmar en nuestro corazón que Él está escuchándonos. Entonces, tengo un quote de Jay Adams en la primera parte, entre comillas, dice: las personas que no son miembros de una iglesia deberían ser tratadas como no creyentes, porque ellos se están tratando a sí mismos como no creyentes. Es una frase bastante fuerte. Él la dijo en una conferencia que estaba enseñando hace muchos años y estaba con una denominación, con mucha gente, y esa denominación ellos no creían en la membresía. Y él sabía lo que estaba diciendo, ¿sí? Y de allí algunos pastores cambiaron de parecer y empezaron a buscar y a enseñar la membresía a sus iglesias porque se dieron cuenta de lo importante que era la membresía. Entonces, miremos la evidencia. El punto 1, los mandatos en las Escrituras demandan una membresía formal. Los mandatos en las Escrituras demandan una membresía formal. Mateo 28, 18 al 20, la Gran Comisión. Dice el Señor Jesucristo: toda autoridad se me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Entonces, ¿por qué demanda una membresía formal la Gran Comisión? Porque Jesucristo le está diciendo a quién que haga esto, a sus discípulos. ¿Sabe Él quiénes son sus discípulos? Sí. ¿Firmaron ellos un documento de membresía? No, pero en su corazón ellos están comprometidos con Él. Entonces Jesucristo no está dando esta orden al aire a ver quién agarra ese mandamiento y de pronto empieza a hacerlo. Él está diciendo específicamente a un grupo de discípulos que vayan y lo hagan. Es más, el bautismo de una persona no tiene sentido a menos que sea un discípulo de Cristo el que lo esté haciendo. En nuestra iglesia nosotros verificamos eso porque hay personas que vienen bautizadas de una iglesia, por ejemplo, adventista. La salvación en la doctrina adventista no es por gracia, no es por fe. Entonces, una persona que cree así, aunque se parece al cristianismo, no es un discípulo de Cristo. Y si no es un discípulo de Cristo, ese bautizo no vale. Tiene que ser un discípulo de Cristo. De lo contrario, no hay. ¿Y quién es un discípulo de Cristo? Es uno que está comprometido con la iglesia del Señor. Entonces, eso nos lleva indudablemente a lo que es la membresía. Y enseña a obedecer. Imagínense. Si ustedes que están aquí y yo les ordeno que hagan algo que está en las Escrituras, se los puedo decir desde las Escrituras con amor y con un deseo sincero, pero usted escoge, pues él no es mi pastor, yo no soy miembro de su iglesia, yo tengo la opción de escoger hacerlo o no, ¿cierto? Hay una opción, aunque obviamente si estamos desde la palabra hay que escuchar al Señor, pero si usted es miembro de mi iglesia, y yo le digo como pastor, mira, tú tienes que obedecer esto que dice el Señor. Seguramente usted va a escuchar. ¿Por qué? Porque hay una relación. La membresía permite esa relación. Porque la membresía se hace
sale del corazón por un compromiso que hay. Ahora, si la persona no es miembro, yo no tengo esa autoridad. No tendría esa autoridad. Entonces trabaja de ambos lados. Entonces enseñar a obedecer todo lo que el Señor ha dicho que hagamos, yo creo que demanda una membresía. Es decir, ¿quiénes son los que asisten a esa iglesia? ¿Quiénes son ellos? En Efesios 4, 11 y 12, fíjense la terminología que usa el apóstol Pablo. Fíjense lo que estamos haciendo, yendo a las Escrituras para encontrar el concepto de la membresía. No estamos yendo a la experiencia de una persona o de una iglesia, sino a la verdad de Dios. Efesios 4, 11 al 12 dice, Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra de ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿A quién van a entrenar ellos? Porque dice a los santos, pero ¿cuáles santos? ¿A cuáles santos van a entrenar ellos, los pastores y maestros? A los que son miembros. ¿Por qué? Si una persona llega a la iglesia y no llega, y llega, y no llega, y llega, y se desaparece, y después regresa, y medio viene, esa persona no puede ser entrenada, no va a ser entrenada. ¿Qué es lo que le impide a esa persona crecer? Que no tiene membresía. La membresía es el compromiso con la iglesia. Entonces se necesita. Mire, versos 15 y 16 dice, más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo tiene miembros, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Pero menciona a los miembros, obviamente está hablando de los miembros del cuerpo. Cuando una persona es salva, el Espíritu Santo la bautiza en el cuerpo de Cristo, entonces esa persona es hecha parte del cuerpo, es un miembro del cuerpo de Cristo. Ahora, en lo práctico, esa persona tiene que tener ese compromiso con un cuerpo local de creyentes para poder ser entrenado, para experimentar este crecimiento. ¿El crecimiento de quién es? Del cuerpo de Cristo. Del cuerpo de Cristo. Miembro siempre está pegado con cuerpo. Miembro va pegado con cuerpo. Entonces, imagínense eso. Una parte de mi cuerpo, digamos que esta parte, digo, como que no me gusta mucho mi antebrazo y mi mano. Me lo voy a quitar. Y lo pongo por allá. Es miembro de mi cuerpo, pero puede venir cuando quiera y cuando no quiera. Y mientras que voy a hacer, ese se va a morir, se va a secar, porque no tiene la vida del cuerpo. Entonces el miembro solamente funciona en relación con otros miembros. Entonces la membresía es algo que es necesario. En Hechos 2:41, que es el efecto de la Gran Comisión, escuchan el mensaje, creen y se bautizan. ¿Quién los bautizan? Los discípulos que están comprometidos. ¿Y a qué se añaden ellos? A la iglesia. ¿Y qué hacen? Todos los días comparten el pan, las oraciones, prevalecen la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué? Hay un sentido de membresía allí. Es lo que hay. Entonces, el Señor ordenó en la Gran Comisión el bautismo, que es una respuesta en obediencia al Señor, es ser preparados en la palabra para obedecer. Entonces los creyentes son añadidos a la iglesia. Ahora el mandato de Hebreos 10, 24, 25 dice que nos estimulemos al amor y a las buenas obras. Hebreos 10, 24, 25 dice, consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. ¿A quién va a estimular usted? A los miembros comprometidos. Porque una persona que nomás visita y no es un miembro comprometido, ¿cómo lo va a estimular al amor y a las buenas obras? No puede, no se va a poder. Y dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, mucho más al ver que el día se acerca. Entonces, el unos a los otros es esencial aquí, es bien importante.
Tal vez ustedes son miembros de sus iglesias y no tienen problema con eso, pero explicar la membresía a veces es difícil cuando hay gente que tiene dificultad para aceptarlo. Vivimos en una sociedad que quiere vivir individualísticamente. Cada quien quiere hacer lo suyo propio. Cada quien busca su propio estándar y se gobierna por sí mismo. Pero no es lo que la Biblia dice, ¿sí? Y las personas que no se adhieren a una membresía formal en la iglesia sufren mucho en su crecimiento si son creyentes, porque están limitados. La falta de membresía, ¿qué produce? Falta de compromiso. Digamos que nosotros decimos, vamos a armar un equipo de básquetbol. Y tú eres guardia y que esos son los términos que usan, ¿no? Y nos distribuimos el trabajo. Y uno de ustedes dice, ok, yo estoy en el equipo, pero no me voy a poner el uniforme. ¿Qué le decimos? Pues quédate en la banca, tienes que tener el uniforme, ¿cómo nos vamos a identificar? Y el otro dice, sí, yo soy del equipo, pero yo no quiero ir a los entrenamientos, creo que me voy a quedar a dormir mejor. Lo siento, pero no vas a poder venir. Y otro dice, yo soy del equipo, pero voy a venir cuando yo quiera. ¿Qué vamos a hacer con ese equipo? Vamos a perder todos los partidos seguramente. Necesitamos compromiso, es una membresía. Es más, ellos firman contratos y les pagan y se comprometen y están allí. Así es la iglesia. Obviamente no queremos copiar al mundo, no viene de allí la membresía, pero quería usar una ilustración que aún en las cosas lógicas es necesaria la membresía y la iglesia la necesita. Entonces, algo clave, la salvación no se basa en la membresía de la iglesia. Es decir, que una persona se haga miembro de una iglesia no le da la salvación, no tiene nada que ver con eso. Cuando una persona es salva, Cristo la hace miembro del cuerpo de Cristo, ¿sí? Esta membresía que estamos hablando es el compromiso formal de pertenecer a un cuerpo local, a una iglesia, con el propósito de crecer junto con los hermanos espiritualmente. La membresía no agrega nada a la vida del creyente. Lo voy a repetir porque creo que esto es clave. La membresía no agrega ni pide nada en la vida del creyente que la Biblia no le esté pidiendo que haga. Entonces, cuando una persona se hace miembro de una iglesia, no es como que esos líderes ahora tienen poder y autoridad sobre esa persona. No. El tomar la membresía es un reconocimiento público de un compromiso que yo estoy haciendo con esta familia. Esta es mi casa, esta es mi familia. Aquí es donde yo voy a trabajar, voy a ayudar y voy a ser entrenado, ¿sí? Pero que eso me exija algo que la Biblia no me pide, entonces ya no es membresía bíblica, ya es otra cosa, ¿sí? Lo que la membresía hace es que afirma las verdades que la Biblia dice para nosotros funcionar como hijos de Dios en relación con el cuerpo de Cristo. Ahora, si alguien se opone a la membresía de la iglesia, la pregunta que podemos hacer es, ¿su objeción surge de algún texto de la Biblia que le diga que no se una a la membresía formal de una iglesia? ¿O de dónde surge su objeción? Y ustedes se van a dar cuenta si hacen esa pregunta. Surge de ideas, conceptos, razonamientos, pero nunca de la Biblia. La Biblia nunca le dice a un creyente que no se comprometa. No. Pensemos en el amor del Señor Jesucristo. ¿Qué tan comprometido creen ustedes que estaba el Señor Jesucristo para salvarnos? 100%, al punto de la muerte. Cuando Él está en la cruz, Jesucristo está comprometido. Entonces, el creyente entra en ese compromiso con el cuerpo de Cristo, se une y hace lo que la Biblia le dice junto con los hermanos con los que se está uniendo. Nosotros aquí en IBC es Iglesia del Valle Central, tenemos personas que son miembros y otros que no son miembros. Los que no son miembros son animados a participar, está bien, pueden venir, tienen libertad, no hay ninguna restricción aparente. Pero cuando se trata de servir en la iglesia, nunca a una persona que no es miembro le encargamos absolutamente nada para que tenga que ver con liderar a otros miembros. Les decimos, puedes ayudar, pero tienes que estar bajo uno de nuestros miembros. Y puedes colaborar, claro que sí, pero tienes que estar bajo alguno de nuestros miembros. ¿Por qué?
Porque nuestros miembros son los que nosotros sabemos que apoyan financieramente a la iglesia, la apoyan en oración, la apoyan en los eventos, están aquí, luchan y sufren con la iglesia. Los demás, está bien, nosotros queremos ayudarlos a que lleguen allí. Esa es una decisión que ellos tienen que tomar, ¿sí? Entonces, hay ese espacio, pero hay algunas limitaciones. Cuando hay reuniones para los miembros, aquí antes nosotros no teníamos mucho cuidado con la membresía y en las reuniones de miembros había miembros y no miembros. Hasta que los ancianos dijimos, estamos haciendo mal. Porque entonces, ¿qué significa ser miembro? Si pueden estar todos revueltos. Entonces, antes de empezar cada reunión, yo decía, esta reunión es solo para miembros. Y habían 3, 4, 5 personas que no eran miembros. Y decía yo otra vez, esta reunión es solamente para miembros. Y se miraban y decía, si usted no es miembro, por favor, puede salir. Esta reunión es solamente para miembros. Y se anuncia con tiempo qué es lo que se va a hacer. Entonces, se le da un valor. Nosotros tenemos una lista de 52 miembros. Allá hay familias representadas en esa lista. Cada una de esas personas, los ancianos hemos trabajado con cada uno de ellos y nosotros sabemos de su compromiso. Los que estaban así medio flojos hemos dedicado tiempo, llamadas, visitas y cerciorándonos. Eso no es miembro. Y los que no, les damos una carta y los despedimos. Les decimos, tenga la libertad de saber que usted no es miembro de esta iglesia porque no asiste, porque no está sometido al liderazgo de la iglesia, porque no quiere escuchar a esta iglesia. Es un visitante, está bien, puede venir como visitante, pero queremos que sepa que usted no es miembro. Entonces la lista se limpió. Nosotros somos los que somos en esta iglesia y nos ha tomado años llegar allí. Pero eso ha producido, ustedes están siendo atendidos por lo menos 42 voluntarios. Algo así, 45 voluntarios están trabajando en esta conferencia. Gente comprometida. Desde las 5 de la mañana, yo sé que estaban aquí hoy haciendo el desayuno. Y desde nosotros terminamos esta conferencia y empezamos a planearla el siguiente año. Y eso toma todo el año, reuniones, planeación, tratar de ver qué es lo que vamos a hacer. Pero ¿quiénes son los que están allí? Los miembros. Los que no son miembros que dicen, pues si estoy por allí yo les ayudo. No podemos contar con ellos. Sí, eso, no hay compromiso. Entonces el hacerse miembro es muy importante. Los miembros tienen que ver la membresía con mucho valor. Mire Apocalipsis, el concepto de... Bueno, voy a mencionarlo por cuestión de tiempo. Apocalipsis, bueno, vamos al texto, perdón. No debe ser mi mención, tiene que ser la palabra, pero quiero no abusar de su tiempo. Apocalipsis 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Quiénes son los que están en Éfeso? ¿Cómo, o sea, a quién se está dirigiendo el Señor Jesucristo? A los miembros de la iglesia de Éfeso. No puede ser los que pasan por ahí de vez en cuando. ¿Cómo les va a exhortar si no son parte de la iglesia? Verso 8. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Verso 12. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Verso 18. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Capítulo 3.1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Capítulo 3.7, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Verso 14, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Entonces son grupos definidos. Son grupos definidos. Estos son miembros. Ellos tienen que ser miembros. ¿Qué contienen estas cartas? Exhortaciones, palabra de ánimo, advertencias y también promesas. Entonces, no pueden ser cartas abiertas, son cartas definidas. Entonces Apocalipsis dice eso, son grupos locales. Si usted mira el mapa en Asia Menor, cada iglesia tiene su ciudad. Esas personas viven allí, asisten allí, están comprometidos ahí, tienen un tipo de membresía, ¿sí? Son identificados por el Señor, reciben exhortación, ánimo, advertencias y desafío. Las epístolas de Pablo indican una membresía formal. Romanos 1, 7 a 8, mira lo que dice. Romanos capítulo 1. Pablo habla de un grupo específico aquí en Romanos. Romanos 1, 7 al 8. ¿Alguien lo puede leer en voz alta y me ayudan con un break para mi voz? Romanos 1, versos 7 y 8. Puede ser la versión que usted tenga.
Oh, qué bueno. Una buena Biblia. ¿Dice Romanos 8? Romanos 1, Oh, Romanos 1. versos 7 y 8. Sí. Oh, okay, thank you, brother. Si quieres, deja que él lo sostenga, porque él sabe la distancia para que capture la voz. Dice Romanos 1, 7 y 8. Sí. Dice, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, porque por todo el mundo se habla de su fe. Dice gracias, se está refiriendo a personas específicas. Pablo no puede estar hablando de todas las personas que viven en Roma o todos los cristianos que estén regados en Roma y no tienen un grupo en particular. Esto indica membresía. Eso es lo que indica es membresía. Mira lo que dice en el capítulo 12, verso 4 y 5. 12, verso 4 y 5 de Romanos, sí. Dice, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Y si usted mira todo el capítulo 12, Pablo está hablando de el creyente en relación con otros creyentes. No tengas una actitud o un concepto de ti mismo superior que el que tienes, sino que mírate en el contexto de tus hermanos. Pero si no hay una relación de compromiso, entonces no se puede crecer espiritualmente. Habla de los dones. ¿Cuál es tu don? Úsalo ¿para quién? Para servir a tus hermanos. Los dones no son para el individuo, son para la iglesia. Pero para poderlos usar demanda un compromiso, una membresía. Entonces fíjense que estoy probando desde las Escrituras la importancia y la necesidad de la membresía, pero también estoy hablando de los beneficios que trae la membresía. Cada vez que mencionamos un texto, allí los vemos. Claro, el miembro no está pensando, ¿cuál es mi beneficio? Sino, es que soy parte del cuerpo de Cristo, soy llamado a servir a esta iglesia local, necesito estar comprometido aquí. Y lo voy a manifestar aceptando un compromiso de membresía. El verso 10 dice, prefiriéndose los unos a los otros. Capítulo 14, verso 1, les dice que se acepten, el apóstol Pablo, acepten al que es débil en la fe, pero si es uno que no está comprometido, ¿cómo sabe qué es? No va a saber si es débil o es fuerte, no va a saber, porque es una persona que la va a ver esporádicamente, entonces tiene que ser un miembro, ¿sí? Entonces hay una exhortación al compromiso mutuo, a la relación mutua, buscando la edificación propia. En Romanos 16, del 1 al 16, Pablo da una lista de personas, creo que son 28 personas que menciona, y empieza con Febe. Y estas personas que son miembros o son amigos de él, nada más que se le ocurrió poner aquí en el libro de Romanos, son gente comprometida. Él empieza a describir a cada uno de ellos lo que hacen, y nos dice, estas personas están comprometidas. Cuando Pablo en Filipenses se refiere a Epafrodito, ¿sabe qué significa? Epafrodito significa como gambling, como jugar. Pero lo que Pablo está indicando de él es que Epafrodito jugó su vida por Pablo. ¿Y de dónde viene Epafrodito? Oh, pues quién sabe dónde apareció. No, Epafrodito es de la iglesia de los Filipenses. Y Pablo le dice, estaba con tristeza sobre tristeza, porque él estaba enfermo y les iba a causar tristeza a ustedes que él muriera. Y casi se le muere ahí. Pero está hablando de la relación de él con la iglesia de los Filipenses. Eso muestra la membresía. Entonces la membresía se ve en Corintios, 1 Corintios 5, 1 al 5, dice, habla de una persona que está en inmoralidad sexual y dice al perverso que lo saquen. ¿Cómo van a saber a quién van a sacar si no es miembro? ¿Y cómo quiénes lo van a sacar si no saben quién es? Es una relación de membresía. En todos sentidos se ve eso. Y eso protege a la iglesia. En Gálatas está dirigida a varias iglesias. La iglesia de Antioquía, Iconio, Listra y Derbe. Pero son grupos específicos identificados por Pablo. Entonces esta carta es enviada, ellos circulan esa carta en los grupos específicos de miembros. ¿Qué les dice Pablo? Gálatas insensatos, es un regaño. ¿Cómo los va a regañar si no son gente comprometida? No va a poder hacer eso.
Entonces el hecho de que son comprometidos permite que reciban el regaño, que es lo que necesitan para que ellos no se queden en una falsa enseñanza. Entonces, beneficios por todos lados vemos de la membresía, ¿sí? Es bien específico la carta. El libro de los Hechos muestra una membresía formal. Hechos 2:41, se convierten y se añaden como 3,000. Lucas mantiene un récord, un conteo de 3,000. ¿Por qué? Parece que la iglesia primitiva consideró importante saber cuántos eran, pero no solo eso, quiénes eran. Ellos saben quiénes son. Porque por ejemplo, cuando en Hechos capítulo 6, Ananías y Zafira mienten al Espíritu Santo, el Espíritu los mata, dice que vino gran temor a los que sabían de eso. ¿Y qué pasaba? Para unirse a la iglesia la pensaban. Ser miembro de la iglesia a lo mejor terminó muerto. ¿Ven el valor de la membresía? ¿Sí lo ven allí? Y el testimonio de la iglesia, cuando el Señor dice, cuando vean el amor que se tienen entre ustedes, entonces el mundo va a saber que fueron enviados por mí. El evangelio cobra valor. La palabra del Señor cobra valor en todo sentido. Entonces Hechos 2 habla de eso. Hechos 2 versos 42 al 46 indica que ellos están haciendo actividades comunes. Hechos 2, 42 al 46 dice: y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Vino sobre temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Esto está hablando de un compromiso serio. Aquí ya está el concepto de membresía. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos. ¿Con todos quién? Esto no es evangelismo social. Él no está hablando de evangelismo social. Él está hablando de la iglesia, atendiendo a la iglesia. Pero es que ellos saben quiénes son. Lo que ellos hacen, me adelanté ahora con Hechos 6, pero en Hechos 5 dice que Bernabé vendió una propiedad y él entregó el dinero a los apóstoles, a los pies de los apóstoles. Imagínense, este hombre vendió su casa y está llevando el dinero a los apóstoles para que se lo compartan ¿con quién? Con el que tenga necesidad, no importa dónde esté, o con los miembros. Ellos están cuidando de los miembros. Ellos están cuidando de los miembros. Hechos 4 y 5, perdón, confundí los capítulos. Hechos 6, que también es importante, es cuando hay un problema y dice que no se está sirviendo bien a las viudas de un grupo. Entonces los apóstoles con los hermanos les dicen, ¿a cuáles hermanos les va a decir? Los que son miembros, que elijan a hombres llenos del Espíritu para que atiendan esa necesidad. ¿Quiénes son estos hombres? ¿Cómo van a saber quiénes son ellos? Porque son personas comprometidas, ¿cierto? Son personas comprometidas. Hay un sentido de membresía que encontramos allí, es obvio, ¿sí? Y eso protege a la iglesia del evangelismo social. Hay iglesias que no tienen membresía y es un problema. Esta iglesia y la iglesia americana, en tiempos diferentes hemos disciplinado a algunos miembros que han tenido que irse de aquí. Algunos de ustedes escucharon el taller ayer. Han tenido que salir porque no se arrepienten. Pues se han ido a una iglesia que no tiene membresía. Cuando llegan allá, pues como no hay membresía, que venga el que venga, todos son bienvenidos. Y si se va, pues está bien. Como cuando llegó, ¿cómo llegó? ¿De dónde viene? No hay problema. ¿Por qué? Porque no hay membresía. Entonces, ¿en qué le ayuda eso a ese creyente que está bajo disciplina de otra iglesia y se mete a una iglesia que no tiene membresía? En nada. ¿Por qué? Porque va a seguir en su pecado. Y si no tienen membresía, seguramente no van a aplicar la disciplina eclesial. Entonces, ¿qué pasa con la iglesia? Si la iglesia, una de las esencias de la disciplina eclesial es la santidad de la iglesia, es purgar el pecado de la iglesia. Es decir, me refiero al pecado cuando es obvio, y cuando la persona persiste y es dañino y puede funcionar como un catalizador para contaminar a toda la iglesia. Entonces,
Sin la membresía es muy difícil poder hacer eso. Capítulo 20, verso 28. ¿Lo leo, pastor? Sí, por favor. Amén. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho, obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Y aquí está hablando de un grupo definido, si se fijan. ¿Que cuál congregación van a tener cuidado ellos? Tiene que ser una congregación definida, gente que está comprometida. Hay un sentido de membresía aquí, en esta plática que él está teniendo con ellos. Miremos el verso 17 ahí mismo. Dice, desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos, ¿de dónde? Entonces la iglesia tiene grupos definidos, tiene un liderazgo definido. Si la iglesia no tiene membresía, la iglesia no debería tener un liderazgo definido tampoco. ¿Para qué? Si no hay un compromiso desde el principio, ¿por qué lo va a haber entre los demás? Tiene que ser algo que concluya entre todos. Entonces, es importante la membresía. La Biblia habla de la membresía, nos deja ver el concepto de la membresía, la manera como habla. Y la membresía permite un testimonio privado y público de compromiso en amor. Y una vez, una persona que no estaba comprometida con la iglesia me lo encontré en un lugar donde venden jugos y habían varios amigos de él allí. Y cuando lo saludé, hey, ¿cómo estás? Y dice, bien, y ahí estaba uno de sus amigos y cuando me presentó, me dijo, él es el pastor de la iglesia donde yo voy. Nunca se identificó como miembro. Su manera de presentarme indicaba eso y en realidad él se portaba así. Entonces, el miembro dice, mira, este es mi pastor. Yo veo a los miembros de nuestra iglesia, mira, este es mi pastor, quiero que lo conozcas. O a veces conocen a alguien, necesitan ayuda. Pastor, ¿puede venir y ayudarme? Necesito que ayude a esta persona. Pero el que no está comprometido, ¿cómo va a hacer eso? Es más, el que no está comprometido, nosotros no le damos prioridad. Nuestra prioridad son los miembros. Si un miembro tiene una necesidad, nosotros le damos prioridad a esa persona. Atender, si necesita pagar su renta y no ha podido, nosotros vemos cómo le ayudamos. Si necesita comida porque está teniendo una dificultad, vemos cómo le ayudamos. Si necesita arreglar algo en su casa, vemos por esa persona. Los diáconos hacen ese trabajo, pero su enfoque son los miembros. Ahora, si viene alguien de afuera necesitado de ayuda, le ayudamos también, pero le ayudamos buscando presentarle el Evangelio. No lo tratamos como parte de la familia porque no es. Le mostramos compasión y misericordia, pero hacemos una distinción con la membresía. Es bien claro. Esta conferencia a todos los miembros se les dice, vengan, ustedes no pagan. Y a los que no son miembros les decimos, los invitamos. Si tiene dificultad para pagar, déjenos saber. Pero no ofrecemos igual que un miembro, es diferente. Porque reconocemos el nivel de compromiso. Entonces la membresía en su iglesia tiene que tener un valor alto. Si no tiene un valor alto, por la manera como se tratan los miembros, la gente no va a querer ser miembros. Aquí a nosotros las personas que llegan, ellos nos piden la membresía. Nosotros no andamos detrás, tienes que hacerte miembro y mire, ya llenaste tu forma. Pues no, tiene que ser la persona la que quiera eso. Y algunos dicen, yo me quiero ser miembro. Y le decimos, espérate, no tan deprisa, tómate un tiempo. Revisa la iglesia, darte cuenta de qué coge a esta iglesia y después decides si quieres o no formar parte de aquí. Pero una vez que tomas esa decisión, es una decisión seria. Ellos llenan una forma, en esa forma ponen la fecha cuando el Señor los salvó, ponen una afirmación de que están bautizados en agua y ponen una afirmación de que están en acuerdo con la declaración de fe de la iglesia y con la constitución de la iglesia. Y lo firman. Y nosotros guardamos eso. Dice, ¿por qué tengo que firmar? Bueno, porque tú estás haciendo un compromiso serio y si algo sale mal, te vamos a mostrar, tú dijiste y tú nos estás permitiendo a nosotros ayudarte. Entonces a un miembro se le cuida, se le ayuda. Cuando un miembro se desconecta de la iglesia, y nos ha pasado gente que se desconecta de la iglesia y no vienen y los llamamos y no responden y nos reunimos los ancianos y decimos, es un miembro, nosotros tenemos que luchar por él porque es un miembro. Esta persona hizo un compromiso público, no lo podemos soltar y no lo vamos a soltar. Vamos a gastar todos nuestros recursos
hasta que nosotros sepamos qué pasa con esta persona. Y eso nos ha permitido rescatar a algunos hermanos y a otros definir que se vayan. Pero la membresía son los que son. No tenemos una lista de miembros. Hay iglesias que tienen 120 miembros en la lista. ¿Y cuántos llegan a la congregación los domingos? 40, 50. ¿No que son 120 miembros? No. La lista de la membresía tiene que coincidir con los que están allí. Tiene que ser algo real. Pero fíjense, la membresía no depende meramente del creyente individual. Depende de la iglesia y del liderazgo, que esto se haga bien, para que Dios sea honrado. La membresía muestra afirmación y compromiso con las doctrinas, con la misión, con la práctica de la fe de la iglesia. Muestra un apoyo comprometido financieramente, asistencia y servicio en diferentes ministerios. Estimula el amor mutuo, el servicio y la edificación del cuerpo de Cristo. Toma parte activa en las reuniones que son solo para miembros de la iglesia. Esa reunión, nosotros le decimos a los miembros, anunciamos unas 2 o 3 semanas antes, tal fecha de reunión. Y le decimos, le decimos, es solo para miembros, pero si usted siendo miembro no viene, tiene que decirnos por qué razón no está viniendo a esa reunión. Porque usted como miembro ha hecho un compromiso. Y entendemos que a veces no se puede, pero tenemos que oír de ellos. Y si no nos dicen nada y no viene, nosotros buscamos a esa persona. Y le preguntamos, ¿qué pasó? ¿Tuviste alguna dificultad? ¿Qué sucedió? Comunícate, queremos saber qué está pasando contigo. Da un compromiso con el liderazgo para ser entrenado y dirigido por el liderazgo. Hebreos 13:17 habla de eso. Afirma la participación en la expansión evangelística y misionera de la iglesia también, como vimos en la Gran Comisión. Y quiero que se acuerden de esto. Cristo murió por su iglesia, no por un individuo. Cristo regresa, pero Él regresa por su iglesia, no por un individuo. Y las bodas del Cordero son con su iglesia, no con un individuo. Él no viene por una persona ni por una familia. Él viene por su iglesia. Entonces la membresía yo creo que es muy importante. Es muy, muy importante. Tiene mucho valor. ¿Tienen alguna pregunta? Algo que no está claro en cuanto a este tema. Sí, adelante, José. ¿Puede decir el liderazgo, la iglesia? Si hay una meta, un objetivo, ¿cuál sería la meta de número de miembros? O no podemos poner No. metas, no, porque eso nos llevaría a hacer eventos para llenar la iglesia y completar esos números. Los miembros, como dice Hechos 2:41, el Señor añadía cada día. El Señor es el que los añade. Sí. Gracias. Pastor, yo tengo un comentario. Sí. Más. Básicamente para mí todo su sentido. Todo lo apuntó muy bonito. Yo soy miembro de mi iglesia. También soy miembro de un gimnasio. El gimnasio, si usted no es miembro, no puede. Y estoy usando este ejemplo nomás como para conectarlo. No puede entrar y usar the equipment. No puede entrar y tomar beneficios. Somos de benefits, ¿verdad? Los beneficios que tiene ser miembro. Ahora, está abierto para todos, para que puedan venir y hacer esa afirmación y todo. A usted, como usted lo estaba diciendo, pues para mí estaba muy claro, estaba haciendo más sentido, pero también me llegó eso, hey, well, as a member of a gym, pues hace también, lógicamente, esa conexión, ¿verdad? Y pues todos los beneficios es para los miembros, ¿verdad? Como está diciendo, y hay ese contrato también, tiene bastante importancia. Y pues, nomás le quería agradecer por cómo lo presentó, Pastor. Sí, qué bueno, qué bueno. Y una diferencia con el gimnasio es que los dueños del gimnasio no lo van a llamar. ¿Qué pasó? ¿Por qué no has venido? No paga, su membresía y vamos. Sí, pero no hay esa conexión, ¿cierto? Porque es en un sentido individualista, es pagar por un derecho. Con la iglesia es afirmar una vida, una relación que ya hay, que el Señor ha dado. Y es obligación en la membresía de la iglesia que los líderes cuiden a los miembros, que cuiden, que vean por su bien, por su crecimiento, que los busquen, que trabajen con ellos. Sí. ¿Alguna otra pregunta?
Ok, yo creo que entonces terminamos ya, nos pasamos 4 minutos. Gracias por estar. En el sentido, pastor, como ovejas, yo pienso que es importante saber que como ovejas necesitamos nuestro pastor. Como el pastor necesita sus ovejas, ¿verdad? Va a pegar al hermano. Yo no puedo decir, soy oveja y no me someto a un pastor. Sí, no. Trabaja así. Dice mi pastor en mi iglesia, dice, si viene un evangelista y dice que viene y que no tiene iglesia, no tiene un pastor, se está sometiendo, disculpen, pero no lo traigo. O sea, él tiene también sus reglas. ¿Por qué? Porque él también sabe y entiende que sí, a lo mejor va a haber un pastor que no está pastoreando, pero se congrega y está bajo de un pastor. Y con eso pues ya hace más diferencia, pastor. Sí, claro, y pues más recalcar eso. Sí, sí. Vamos a cerrar con una oración.